Sí, aquí Mérito. sudan, pero bien. Por supuesto. Asun, ¿qué? Que he oído que... Dime. Así de pasada, que la carne no estaba... On està la gamba? No sé. Un trosset de gamba. Era, pues eso, diferente, era molt diferent de lo que esperaba veure d'una gamba. Pepa, Suave, era muy suave. suave, suave... Suave. M'ha costat encontrar sabors, perquè som més tradicionals jo per aquestes coses. Així comença una competició entre els millors restaurants de la Comunitat Valenciana. 3 restaurants jugaran les seues cartes per a ser el millor de la seva especialitat i guanyar 2.000 euros. Es puntuaran entre ells valorant 5 categories: l'espai, la cuina, el menjar, el servei i el preu. I al final del programa sabrem la meva puntuació, que pot confirmar o capgirar la classificació final. El meu nom és Jordi Garrido, soc cuiner i la gastronomia és la meua passió. Posem les cartes sobre la taula perquè comença el joc. Una metròpoli al paradís. I uns arrossos que donen a esta terra fama mundial. Hi ha artistes que passaran a la història per la seva obra genial. Al igual que ells, els participants d'avui plasmaran al plat la seva creativitat. Benvinguts a Cartes en Joc. Ens trobem a Alacant, la millor terreta del món. Un lloc ple d'artistes que conjuga modernitat, bona cuina i tradició. Tenim un objectiu, buscar el millor arròs d'autor de l'alacantí. I veniu? Vinga! La primera parella de concursants són 2 dones que regenten un restaurant de Mutxamel, al qual li han canviat la cara i li han donat un aire modern, original i diferent. Hola, Quir de Pepa Chimenera, soy la dueña, gerente, no sé, lo que me digo vosotros, del Chimenera Gastrobar. Hola, yo me llamo Asun y soy la otra mitad del Chimenera Gastrobar. Bueno, si te tuviera que definir la cocina del bar Chimenera, empezaría diciendo que es clásica, es tradicional, es una cocina tradicional, de tapas de toda la vida, con un toque moderno, pero sin gases. ¿Sin qué? Sin gases. Me he dicho, ¿qué gases? Perdón, no me salía nitrógeno. La relació que tinc aquí la xica és perquè són parella de fa 12 anys. 14. 14 ya, bueno, pues 14 años, entonces, por culpa mía va a vindre a la cuina de aquí. Y esto va a ser, pues fíjate, un Mi cambio ruina. total. A ver, yo era contable. De ahí a la cuina. ¿Qué aficiones tenemos? Ninguna, ahora mismo nada. Si no Comer salimos y de beber. aquí. Bueno, el virtud de Asun, a veure, té virtud això, lo de cuinar, d'això ho saben ja. I després que ella, si se propone una cosa, ho aconseguís. I els defectes són, pues és un poquet així, té un poquet de mala llet, però bueno. Las virtudes de Pepa, la principal es que es muy trabajadora. El mayor defecto, su falta de paciencia. Es una loca histérica. O sea, no os podéis ni imaginar lo que es esto. No, pero yo me gusta hacer las cosas como las he hecho toda la vida. Y me agrada, si la heladera té 4 barquillos, ¿per què te pones 5? Si són 4 tota la vida, pues nada. Pam. Hola, Pepa.
Hola, bon dia. Hola, què hi? Com esteu? Molt bé. Amb ganes? Bueno, Sí. Vinga, va. Sí. passa. Pepa, Asun, quan vos inicieu en el món de la restauració? Bueno, pues jo, per familiar, pues, des de tota la vida. Vam començar els meus avis, els meus pares i ara nosaltres. O sea que el bar té ara mateix 85 anys. Lo único que hemos hecho es lavarle la cara y actualizar el local. Sí, claro. Pero las recetas, el menú, todo es lo de toda la vida, lo que se ha ido haciendo durante 85 años. Entonces, la gente eso lo agradece. Treballeu en productes de proximitat? Sí, en sí, sí, productes sí, de terra? sí, todo es del pueblo. Bueno, menos la almendra que nos la traen de Gijona, lo demás es todo del pueblo. De Mutxamel a Sant Joan, en esta ciutat de l'Horta de l'Alacantí, tenen el local els següents participants. Una parella de restauradors que reinterpreta la cuina tradicional valenciana. Hola, me digo Ben Joaquín y soy el cuiner del restaurante Baeza Rufete. Hola, me llamo Esther y soy la jefa de sala de Baeza Rufete. El meu local és especial perquè fem una reinterpretació de la nova cuina valenciana. Bueno, la relación que tengo con Joaquín es de, bueno, somos matrimonio, somos pareja, tenemos una hija en común y también tenemos un restaurante en común. La relació que tinc amb l'Esther és l'alter ego mío, és la meva dona, és l'alma de Baeza Rufete. Les meues aficions al temps lliure és el primer estar amb la família, el segon m'agrada molt fer surf. Bueno, mis aficiones son jugar al pádel y dedicarle tiempo a mi familia, sobre todo a mi hija, que la vemos poquito. Crec que podem guanyar perquè tenim una cuina sincera, honesta i diferent. Con els diners del premi ens gustaría donar-ho a una fundació de nanos sin pare que s'anomena Nazaret. Les virtuts d'Esther són que té molta paciència, que té un gran cor i defectes no cal ningú. Bueno, uno habrá, ¿no? No, eres perfecta. ¿Qué va? Bueno, sus virtudes es que es muy buena persona, muy buen padre de familia, es un gran cocinero, gran amigo y, bueno, sus Gran amante, también. También, eso da vergüenza decirlo. Cuando los clientes se marchan de aquí del restaurante Baeza Rufete, para mí y para Joaquín lo importante es que se vayan felices. Què tal? Hola, Joaquín, molt bones. com estem? Buenas. Esther, Encantada. amb ganes? Moltes gràcies. Vinga, endavant. Gracias. Què diríeu que és el millor que oferiu en el vostre restaurant? No sé, es una cuina particular, ¿no? Porque es una reinterpretación de la cuina tradicional que fem a la comunitat valenciana. A nosaltres ens agrada dir que regalem 2 hores de felicitat, no? En el qual en aquest moment, fora els problemes, a la cadira, a la taula, de disfrutar. La tercera i última parella de restauradors està formada per 2 germans de la ciutat d'Alacant, especialitzats en fer arrossos amb els millors ingredients. Hola, me llamo Rocío Riquelme y soy la jefa de cocina de Casa Riquelme. Hola, me llamo Moncho Riquelme y soy el chef ejecutivo del restaurante Casa Riquelme. Si tuviera que definir la cocina de Casa Riquelme, diría que es gastronomía alicantina y valenciana y que se trata de contar una historia referente al arroz. El tipo de cocina que hacemos en Casa Riquelme, el 90% son arroces. Es un poco lo que identifica a la familia Riquelme, ¿no? El tema del arroz, siempre para bien o para mal, porque como cocinero a veces te sientes un poco frustrado, no puedes hacer otras cosas. Pero bueno, es un sello que llevamos la familia, lo llevamos con mucho orgullo, y el que también venga la gente a conocerte porque haces un plato tan típico de la comunidad valenciana y tan mundial como es el arroz, pues a nosotros es una satisfacción espectacular. La relación que mantengo con Moncho es que es mi hermano mayor, me llevo 19 años con él y es el que me ha inculcado el amor hacia la gastronomía alicantina.
y el que me ha enseñado las bases de la cocina alicantina y me ha llevado hasta donde estoy. Mis aficiones son salir a comer, probar buenos vinos, hacer pilates y estar con mi familia. Y a eso dedico mi tiempo libre. Mis aficiones, entre ellos el flamenco, los toros. Soy un friki de la Semana Santa. Sí, yo creo que podemos intentar ganar cartes en joc transmitiéndole a la gente de la comunidad, ¿no? Bueno, pues que hay un sitio en Alicante donde se está intentando cuidar ese producto tan nuestro que es el arroz y que queremos que mundialmente sea cada vez más conocido. L'olor de cafè dels matins quan em llevo amb tu. Els plats del sopar que ningú... Els restauradors es dirigeixen ara cap a les faldes del Benacantil, on els espera la primera i molt jove, encara que prou experimentada, parella de concursants. I va il·luminant els somriures de la meva gent. Casa Riquelme, ja hem arribat. Dos parells, la façana. Molt bonic. Ja sí, a les faldes del castell de Santa Bàrbara, una passada. Mejor... Hombre, por aquí pasa todo el mundo. Pasa todo el mundo por aquí. És perfecte. I els cartells? Oh, Un chulo, Sí, sí, sí. El recurso de l'aire molt bé recorrit. A mi m'agrada, se ve net. Les cristalleres són boniques. M'ha agradat molt. Colores blancos, Blanc i negre, limpios. com el nou restaurant, que és blanc i negre també. A mi m'ha encantat. Moncho, com estem? Hola, crac, ¿cómo estás, tío? ¿Cómo estás? Sí, sí, sí. Hola. ¿Qué tal? Encantado. Yo soy Asun. Asun, Sí. Hola. Esther. Hola. Molt bé. Bueno, si queréis pasáis y... Ara ja vosaltres ja sabeu que teniu que valorar l'espai i la cuina. Perfecte. Això ja va de bo i comença el xoc, val? I nosaltres ens quedem així a raonar un poquet, val? Perfecte. Vinga. Que xuli. Que xuli. Sí, qué acogedor. Qué encanta. bonito. Muy acogedor. encanta. Mira qué Con vida. paella más gigante. Sí. Hombre, claro, sí, eso empezaron a ser así. Una aventura, ¿sabes? A mí me suena Riquelme de paellas gigantes de toda la vida. A ver, ellos es que saben, ya tienen ese tema siempre, de toda la vida en Alacant, y el tema de ellos es, pues, paellas gigantes, pues, para la Semana Santa, para los fogueres, para todo. Entonces, Son de tradicions d'Alacant, son muy coneguts per eso. pero un local precioso. Un local Muy, muy, muy muy bonito. chulo, muy chulo. Muy chulo. Sí. Muy cómoda. ¿Quieres sentarte? Qué chulo. Pues me siento ahí. Què significa per a vosaltres el nom de Riquelme? Responsabilidad sobre todo, porque ten en cuenta que mi padre lleva 33 años haciendo paellas y yo con él y mi hermano David por toda Europa, por todo el mundo. Entonces, claro, cuando dice Riquelme, pues está hablando de una calidad de arroz extraordinaria, ¿no? Y con mantel y servilleta de tela, que la gent ja no posa la servilleta de tela, posa la de celulosa. aquesta. Nosotras, las primeras que no lo usamos de tela. A mi m'agrada molt, la servilleta Sí. de tela, sí. A mí me ha dado muy buena impresión el restaurante. Es una sala súper acogedora. Se nota que tiene vida. Muy Sí. blanco, muy acogedor, vamos. Muy acogedor. El recuperar la tradició de quan eres nano i te sentes a la taula i la mare posa el mantell, les servilletes i a mi m'agrada molt. Em porta records molt importants i m'agrada. Està molt ben enfocat a lo que és el turisme d'Alacant, no? Que és el que oferim, no? Una de les coses que oferim, arrosses, Sí, no? arrossos. Hi ha una xicoteta història sobre la teua germana, com va començar en el món de la hostelería. Sí, bueno, a pesar de que ni mis padres ni alguno de mis hermanos querían que me dedicase a esto y era como un poco una prohibición, pues Moncho me llevaba, me matriculó, me presentó a los que también fueron en su día los profesores. Què tenen els arrossos de Riquelme? Buenos fondos. Buenos fondos, yo creo que ante todo el arroz es un cereal que absorbe el sabor que tú le aportes. Una buena materia prima, tú sabes que eso es primordial.
Qué envidia, cuánto espacio. Qué pasada. Mira. ¿Tu cocina es tan grande? Que va, que va. La meva és una esquineta aixina. Es enorme. Sí, molt Y gran. A mí me está dando Molt gran para lo que muchísima son envidia. les cuines No normals. sé a ti, pero a mí me está dando una envidia. Eso es muy buena la vajilla que tiene. Mira esta qué precioso es. Es muy bonito. Esto tengo que sacarlo, esto es precioso. Sí, es súper bonito. Me encanta. Mira qué guapo, dorado. Sí, 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 sí. Le hace falta quitarle la textura. Y yo tengo muchísima hambre. Y yo tengo mucha hambre también. Pues vamos a buscarlos y que nos den de comer. Venga. Venga, Pepa. Venga. Porfi, sí, flor de vall. Les parelles rivals de casa Riquelme han lloat la sala i la cuina de l'establiment alacantí. Tindran tan bona opinió del menjar? Bona vesprada a tots. Hola. Benvinguts al restaurant Casa Riquelme. Vaig a facilitar-vos la carta, ¿vale? Le pegau una ullada. Gràcies, moltes gràcies. Vale, chicos, tengo la comanda de la comesa 1. Así tenim l'aperitiva de bienvenida, ¿vale? Tenim un salmorejo de sandía. Qué rico. Una ensalada de salazones y un surtido a la llama. Tienes la pata en la mesa. Voy a empezar con él. Surtido a la llama. Permís. Ah, perfecto. Sortit a la flama. ¿Vale? Qué bueno. Qué bueno. Ahí tenim el polp sec, tenim el budellet i tenim la mussola. Ho feu així? Ho sequeu? Eh? Ho sequeu vosaltres? Tiene una pinta estupenda, ¿verdad? A mí es que el pulpo Per a me vostè, pirra. Si hay pulpo en la carta, sí que me salat, perfecte. I ara vinc la resta. Espera, que te voy a poner todo esto más para acá. Sí. Carpaccio de atún ahumado. Eso es para mí. Yo eso lo voy a testar, ¿eh? Vale? I per a tu tenim l'ensalada de citres. Buah, qué caña. Es para mí, ¿eh? Vale? Tiene muy buena pinta, ¿verdad? Com a últim plat tenim l'espencat. Mira qué cucada y las flores ahí de... No, los platos tienen una presentación estupenda. Anem? Anem. Yo, por favor, sí, ¿Estem? lo Sí, pido. sí, Mira, va. Vinga. Es buenísimo el plato. Buah. Ximo, que veig ahí Perfecte. producte bo. Perfecte. Bona qualitat. L'especat ben rostit, el punt d'oli just, la lechuga crujiente... Perfecte. A mi és que m'agrada molt, molta varietat i tot perfecte. Buenísimo. Muy, muy bueno. Pinchar. Yo te voy a agarrar budellet. Te agarro de aquí, Está agarro aquí, la riquísimo el tomata budellet, está. ¿eh? Buah. Está buenísimo. La teua amanida, Pepa? Me vaig saltar tota la tomateta aquesta que està. Com està la teua tonyina? Esther? El carpaccio de atún con las alcaparras está impresionante. Lleva también tomate El tomate està boníssim. y está muy bueno. Es lo que es, saps on vas a anar i... Molt bé, veritat? A ti què t'ha Ha semblat? sido una experiencia muy buena. El budellet. Está buenísimo. Sí, el budellet està ahí. Mira, Buah. no sé cómo están vuestros platos, pero yo creo que de todos Agarreu. se lleva la palma, ¿no? Es que es una fiesta, o sea, estoy encantada de la vida. Perquè l'especat és un plat molt fàcil de cuinar, però té molta tècnica, perquè n'hi ha que rostir molt bé la verdura perquè tenga el sabor al rostit Fumat. del fumat. És una explosió d'Alacant a la boca. Vale, y como plato principal comerán en salmoneta al romero, en 2 raciones de caldero y 2 raciones de arroz almadraba. ¿Oído cocina? Oído cocina, vamos. A descendernos un poco. La vuestra. Luego lo retiras, que saldrá el Sale arroz de almadraba para 2. Vale, Está ja estupendo, estic ¿eh? Ahora, espera, si vos mostre Buah. l'arròs d'almadraba. Buah. Tiene muy buena pinta. A mi l'arròs em sembla una meravella, mare de Déu. Vale, mi xics, també a m'agrada. continuació, per així tenim el salmonete al romero. D'acord? Bon profit. I per així tenim el caldero. A veure. D'acord? Mare de Déu. Es que el caldero, yo creo que es el arroz más alicantino que hay. I el punt de l'arròs és molt bo, no s'ha esclatat. Del tiempo. Quina varietat d'arròs gasteu així? Flor de Bahía.
Va, moltes gràcies. Gaudiu tant a la taula com treballant? No, disfrutamos más a la Tú que mesa. faltaba, pero sí, el arroz de almadraba. Que también tiene muy buena pinta. Jo vol tastar això, Por supuesto. Y yo eso. Com ho veus? Muy bien. Punt de cocció de l'arròs? Para mí un poco de más, pero porque a mí me gusta el arroz muy entero, pero es un problema mío. El arroz está perfecto. A mí me gusta el arroz más enterito. Yo creo que es un defecto de la gente de Alicante. Si tuviera que rascar mucho y ponerle un pero a Riquelme, tal vez el exceso de seriedad. Relajarse a la hora de servir una Una mesa. carcajada que se, Sí. no sé, algo más. Un poco más de confianza, Era pero... demasiado recto todo. Sí. Què passa? A mi és que m'agrada així. Més bé passadet, ja no, i l'ara més senseret. I les gambes? Molt gato, ja en dos. El peix del caldero, ¿vale? Este está muy bueno, ¿eh? El que tenim avui és gallineta i llobarro, d'acord? Per a mi és el peix ideal per a... El llobarro i la gallina és el peix ideal per a fer el calder. I el punt de l'arròs, perfecte. Enhorabona, tio. Enhorabona, tio. Està... Enhorabona, tio. Recepta de fa molts anys, ¿no? Sí, bueno, el caldero Respecteu- es una receta de mi padre, de Ramón Riquelme, y es una receta que es de la familia y, bueno, muchos años ya haciéndola. És un restaurant per a vindre a fer-se un arròs alacant de categoria i fer-se un salassó i disfrutar moltíssim de la gastronomia alicantina. I el punt és perfecte, o sea, és perfecte. Està cuinat per fora, no s'ha obert perquè sencer. està sencer. Hombre, primeras no, yo creo que vamos a quedar segundas. Vale, cocina. Sí. Tendré la comanda de postre, ¿vale? Será una de un culán de chocolate y turrón, una mousse de chocolate blanco con nuez caramelizada, una de flan de turrón de Gijona, la tarta de la abuela y una tarta de queso. Vale, oído. Gracias. Por mí. El feu així, el culant? Sí. Tots els postres són casers. En la tarta de galeta y chocolate, estava desitjant-la, És la meva preferida. Una cullereta per ahí. Els que falten, d'acord? Ese es para mí. La tarta de formatge. Muchas gracias. Oh, Ahí va. Ara, m'ha Ara provat. vos duc un paquet de vidols, ¿vale? Com haveu Perfecte, demanat. gràcies. muchas gracias. Bueno, yo voy a atacarle, ¿eh? Sí. Com està el flan? Muy rico. Se troben les galletes Molt bo. Molt bo. i el teu Bon iogurt. profit. Gràcies. Muy rico. Muy bueno. I estic un poquet així. Es que somos la antítesis de Es que no ese tenéis que local. poner el local, o sea, vosotros, no sé. Ellos son muy ordenados, nosotros somos un caos. Eso al revés, ¡pam! Nada que borre. No. Aquí os dejo la cuenta y al vinito de última hora os hemos invitado nosotros. Al vino dulce. Moltes Muchas gràcies. A gracias. vosotros. Hasta ahora. Val. Vinga, va, l'ataque. A veure, Ara. a veure. Tenint en compte que tenim una ampolla de vi de la casa, Ah, total, pues... 200. 200. 200. 220, entre 220 y 230. 220. Sí. Ximo, 220. 220. Sí, 220. I tu, Esther? Yo pagaría por esta comida 50 euros perfectamente, o 150 euros. 250. Doncs el preu són 200 amb 10. I m'he quedat allà a 10. Tu i jo. M'he quedat allà a 10. Ara vos deixo que feu les vostres valoracions, Molt bé. jo faré les meues i es veiem després. Perfecte. Vale. Val? Moltes gràcies. Vinga. Gracias. Nos dejas que cotilleemos. Els restauradors de cartes en joc han de puntuar ara del 0 al 10 l'espai, la cuina, el menjar, el servei i la relació qualitat-preu de Casa Riquelme. La puntuació global que rebrà el restaurant d'Alacant és la nota mitjana d'estes 5 categories. A ver, de espacio, ¿qué te ha parecido? El espai. Ha sido un local encantador. En la cuina, a mí me da mucha envidia esa cocina tan amplia para los arroces y para todo. Lo han hecho muy bien. No n'hi ha ni trampa ni cartó, és el que és. Producte i tècnica de cuina. El servicio que le damos. Molt maco, m'ha agradat molt. Lo ha explicado todo muy bien, le faltaba un poco de humor, pero nada más. El pro me ha parecido muy bien. Yo he clavado el precio. Yo también, yo lo he clavado. Más que yo lo he Tú clavado más, ya. tú más.
Rocío, Moncho, així vos dit les meues valoracions, no les podeu obrir fins al final del programa, val? Vale. I sobretot, bona cuina i bon arròs. Moltes gràcies. Moltes gràcies a tu. Vinga. Casa Riquelme ha aconseguit una puntuació mitjana de 9,3, marcada per les altes notes que els adversaris han concedit al preu, un 10, i al menjar i la cuina, 9,5. La pitjor nota ha correspost a l'espai, un 8,5, i al servei, que s'endú una puntuació mitjana de 9. El nostre viatge gastronòmic pels restaurants, on es cuinen els millors arrossos d'autor de l'Alacantí, ens porta fins a Mutxamel. ¡Hala! Muy buenas. Oh, qué chulo. Ja hem arribat al segon restaurant. Sí, sí, sí. Chimenera Gastrobar. Com vegeu el cartel? Pues esa será de hace muchos, muchos años, ¿eh? I portem 80 anys, així. Yo no conozco. Jo, quan era xiquet, venia així en el meu avi. Sí, sí, en el iaio, venia ahí. Sí, sí. Que pujaven al cabeçó ahí a pegar una volta i tal, i després paraven així a fer l'orxata d'Almela, que és famosa. I la façana la mantindríeu així, no? Yo sí, yo no tocaría res. Ves esta puerta y sabes que vas a comer bien dentro, seguro. Seguro. La típica tasca de toda la vida. Sí. I ara estem així. Buenas. Bones. Buenas. Pues nada. Com estem? Bien, bien, muy bien. Què tal? Muy bien. Esperándonos. Bien. Bienvenidos a ¿Nuestra casa? Molt bé. Muchas gracias. Ara ja sabeu vosaltres què teniu que fer. Passeu, feu les valoracions de l'espai i de la cuina, que jo me quedo en elles. Muy bien, perfecto. Val? Vale, pasa. Vinga. Pasa, Rocío, vamos. Joder, qué chulo, ¿no? Muy buenas, qué chulo. Qué guay. Y no parecía desde Claro, fuera. de fuera no parecía. Mira qué caña la foto esta, tío. Madre mía, qué La horchata de El almendra. 57. A mí me ha sorprendido, desde fuera no Y parece... mira qué caña, las cucharas estas dobladas, ¿eh? Anda, Y mira el qué taburete original. retro total, ¿eh? Quina caña. Qué guay. Y súper cómodos, tío. Aquí hay años, ¿no? Aquí se ha trabajado. 85 años. Yo me he quedado alucinada. La cadira de bar total, ¿eh? Cadira de bar de los años 1000, De ¿eh? toda la vida. La terraza es un pasón. Buah, aquí, pues fíjate. la A ver, la anita, el estío. Para venir con los nanos aquí a darte una vuelta. Com acaba una comptable en un restaurant amb 85 anys d'història? Vamos, ya lo dije. No, vamos a ver, yo me vine a vivir a este pueblo hace 20 años con una vida y esa vida cambió cuando la conocí a ella. Dejé todo y me vine a trabajar con ella. Qué bonito. Ah, que sí. Muy chulo. 1973. 1933. En la barra de madera. Esa es de la que se limpia con ginebra. Han aprovechado la misma barra, porque esto sí que se nota que es lo antiguo. Sabía que era un sitio con solera, pero a estas chicas le han dado un cambio y le han dado un puntito de gastrobar. Me parece bastante interesante, ¿no? El café licor de Serpis de Alcoy, Una cosa que pero me gusta es que no está sobrecargado. Está, del año. Cuatro detalles así antiguos. es anís seco. Pero mira esas botellas que Esas sí antiguas que tienen son. solera. Nosotros tenemos como una cosa, un negocio, pero Nuestra vida. Es nuestra vida. Va, esto es una cocina, Cocina de casera toda la vida. total. Cocina cañera, pero cañera, ¿sabes? Pequeñita, pero bueno, lo tienen bien para Sí. trabajar. Organizado, limpio, Sí. perfecto. Yo no la veo tan pequeña porque al final es una bancada donde tienes un poco, donde se centra tu trabajo y después un poco para el friegue, tal. La cuina es una cuina de Jedi, que yo digo, porque sacar la feina ahí es de ser un Jedi. Sí, aquí mérito. sudan, pero bien. Por supuesto. La terraza aquella que n'hi ha fora que té 20 Cuando taulers, se amb la dos llena- focs i una planxa i les dos coses desferidora, madre Si la mía. llena tiene mérito sacarlo rápido y Está- bien, una cocina gastro, Una cocina ¿no? de Como hemos tapa visto el rica, cartel, tapa y bien rica, ejecutada. Y tradicional. Y tradicional. pues te sugiere que puedes encontrarte con productos y con cosas muy ricas. A ver, es una cocina antigua, pero está todo impecable. Eso es cierto. Dentro de lo que las Está chicas muy tienen, no, es que cuando, Claro. no hay más espacio y no tienen más, no puedes. O sigui que podríem dir que, a part d'estar treballant, esteu disfrutant cada dia. Se intenta. se intenta. Hombre, es que si no la monotonía y la hostelería es Tan pesada, muchísimo esfuerzo y tan intentamos aburrimiento. que eso no se transmita porque hay mucha lágrima detrás. Yo creo que está todo también a sopar, ¿no? Sí, Venga, vale, anem. venga, Bueno, vamos. lo que nos ofrecen nuestras amigas.
La terrassa del Ximenera, en el centre de Mutxamel, ha rebut opinions positives per part dels adversaris. No així la cuina, que l'han trobada menuda i poc actual. Ara arriba l'hora de tastar el menjar del gastrobar de Pepa i Asun. Bones. ¿Qué tal? Hola. Com estem? Pues nada, aquí de fer un poc de faena. Mos faràs un plat de cada Sí. i així no podem tastar tot. I després que dius que tens dos arrossos? Dos arroz, uno al forn y l'altre en bacallar y ceba, que és aquí del poble de tota la vida. Venga, pedido. Carne en salsa, albóndigas, calamares, croquetas variadas, un tomate trinchado de esos buenos que hacemos aquí. Perfecto. Som l'equilibrista que camina per damunt la corda. Acrobàcia, salt mortal. ¿Calamar romana? Mira, ja tenim així. Olé. Romana, carne en salsa, Qué buena. la tomata en salsa. Muchas gracias. Qué bueno. Tan crujiente. Bueno, albondiguetes caseres. Pepa, Dígame usted. una botelleta de vi de la casa mos portaràs? Sí. Fresquet, vi blanc? Perfecto. Val. Las croquetas están muy buenas, ¿eh? Muy crujientes. La brava, la salsa muy buena, muy buena. El alficós de temporada también. Esperàveu el tipus de cuina este, així, en el lloc? Sí. Buena, sí, yo creo que sí. Porque Sí, pero no los emplatados. Por ejemplo, las croquetas me han llamado la atención. ¿Sí? Espera un Vaig poquito. a provar la croqueta. Qué mal. Vale. La verdad que el resultado de lo que estás viendo es lo que luego transmiten en mesa. Que no llegas a un sitio que está como hace 30 años, pero te ponen una cocina fusión, sino te ponen la cocina que va con el sitio. Eso es muy importante. Si pruebas la tomaca, Asun no le ficas sal y no le fa falta. Está tan gustós el tomaca. Todos los restaurantes que en sus cartas ponen tomate de mucha miel, no es de mucha miel. Es variedad mucha miel, pero no es de mucha miel. Ahora se está recuperando el tomate original de aquí. Hay gente que ya está recuperando la mata y este que tenemos en concreto sí es de aquí, de un agricultor del pueblo. Lo ha recogido esta mañana y nos lo ha traído. El vinito parece que vayamos a la compra, la bolsita. Ahí voy, va. Venga, Jordi, reali. Hombre, viste el contant. Hombre, es que van a tener razón. Aquest Espera. treball el mereix. Este brindis el farem per la tomata de Mutxamel, no? Hombre, y per la cuinera, per Asun. Mira, crack. Me ha recordado pues a la comida que yo comía cuando era joven, cuando comía con mis padres por ahí y salíamos a comer y era la comida típica que se comía antes, que se está perdiendo. Les mandonguilles d'haba hecho, què vos han semblat? Brutal. I els calamars? La gacheta un 10 i el calamar està molt bo, però la Segur. gacheta Que és un provar. 10. Que això té molta tècnica, perquè l'oli té que tenir un punt de cocció, la gacheta que està molta freda y el calamar té que tener el punt exacte de sal. Nos hemos transportado hace 30 años con esas albóndigas, esa carne en salsa que nos han puesto. I les pilotetes? Tiene una pinta muy, muy buena. ¿Son casolanes? Esto es para mojar pan. Yo lo siento Madre mucho, mía. no sé no hay que meter el pan, pero yo lo voy a meter. ¿Los dos arroces quieren Sí, probar? quieren probar los dos. Venga, vale. Y si, no sé, yo creo que ya está. ¿Lo crees? Sí, es lo Vale. que hay, punto. El otro ya está en el horno, ¿eh? ¿Qué hacemos? ¿Lo Está- sacamos como han hecho esta mañana y lo platamos nosotras? Sí, claro, yo lo emplato yo. Bueno, Pepa, Ahí estem. Arroz Ja i estem ceba així. bacallar, ceba bacallar, ceba bacallar, i els dos del forn, perquè proveu Qué bueno. al forn. on feu l'arròs al Muchísimas forn? gracias. Això funciona, vaig ahir, si t'ho diu tot. Bueno, pues tindré que entrar a la cuina, que m'ho explique. I si el mateix ella t'ho explica. Va. Huele que alimenta, ¿eh? Como dice el tópico. Es que se nota que los productos son buenos, que le ponen horas, que hay cariño detrás de esa cocina, hay mucho, mucho cariño. Está el arroz como nos gusta a los alicantinos, al punto. Esther, com veus el punt de l'arròs? Está perfecto. Te veig disfrutar molt, eh?
Jo demanaria una cuchara per això. Però el suc este que és així davall... Moncho. Muy bueno. Te vaig a agarrar una notita. Por supuesto. El del horno sabe mucho a carne. Está muy logrado. Y la costilla, mira, se lleva la carne del os, pero perfecta. Asun, ¿Qué? que he oído que... Dime. Así de pasada, que la carne no estaba... que estaba rara, no estaba como siempre. ¿Cómo no va a estar como siempre? Un gustito raro. Puede ser algo de... Lo de siempre, ¿eh? Pimentón de la Vera, es ahumado. Pues hija, no sé. Es broma, ¿eh? No te lo creas. Querías que chillara. Sí, que lo que Déjame en chillas. paz. Me'n vaig a la cuina a veure què mos explica Asun, val? ¿A que lloro? Asun, Hola, ¿qué tal? el xic de Xàtiva, que a Xàtiva es fa arròs al forn, vol saber com és l'arròs al forn d'ací i com el feu. Pues igual, me imagino que igual que en Sativa. De los restos del puchero, el caldo, es fa el arroz al forn, la longaniza y poco más, pero realmente... I la ñora que és tan... Y la ñora. Así, ¿no? Es que es verdad que en los arroces de Alicante la ñora es imprescindible. I les variacions dels productes que ens trobem tots al voltant. Sí, la ñora para mí no puede faltar. Hay discusiones sobre eso, pero nosotros en Alicante, Alicante hacia abajo, ñora en todo. Moltes gràcies. Me'n vaig a disfrutar de l'arròs. Por supuesto, gracias. Vinga. Gracias. Ja m'ho ha aclarit. En Xàtiva fan arròs al forn i volia tenir aquesta curiositat, no? A veure quina variació n'hi havia entre pobles. I al final és una qüestió d'ingredients, no? Los dos arroces, ¿eh? Muy bueno. El de abaix con ceba és... que és el més típic, ¿no? De la zona. Sí, a veces la gente no le da la importancia que tiene, pero... Sí, perquè al final són productes... Un buen arroz en ceba es la hostia. Bueno, que a ver qué se está cociendo ahí fuera. Ay, Dios mío, ¿les gustará, no les gustará? ¿Me criticarán? ¿Me pondrán fina? ¿Qué? Bueno, El postre, preparo entonces la horchata nuestra. no les damos opción, No, tienen nada. que probarlo. Ni pregunto, Tienen directamente que probarlo. lo saco y que se lo tomen. Si quieres, se lo comentamos. Preguntar no, que preguntar... ¿Sí? Bueno, pues ya per últim, ya el postre, ¿no? Voy a poner la horchata de almendra que hacemos aquí, con el mantecao y coca, de aquí del pueblo, ¿vale? Molt bé. Que el postre es el último recuerdo Soria que te y llevas, ¿no? Solera. Al Sí. sitio. ¿Coca de almendra? ¿Están así? Sí. Qué buena, y por la favor. horchata de almendra, que no... Muchas que gracias, quiero probar, muchas lo siento, gracias. No, pero no. aquí no había para elegir. Qué buena, qué sabor a almendra. Espectacular, tío. ¿Cómo sabe? Brutal. No veas. Això és l'horchata, no? A ver qué tal. Yo soy muy fan de la coca de almendra. I la coca aquesta no porta levadura, bufa per les clares d'ou. Què porta? Lleva l'almela, el sucre, la clara, i se's fa la massa. Y aún así, mira si tiene I fica, agujeritos. mira que esponja que té. Eh? Tía. Bueno, com Epa. dius tu, la dolorosa... La ja està dolorosa... Molt bé. aquí. Ja està aquí, ¿vale? Moltes gràcies. Muchas gracias. Val, tenint en compte que tenim una ampolla de vi de la casa i, bueno, el menjar que mos han servit, quan creu que mos costarà? Esther, Yo pienso que estamos en 35 euros en total, por comensal. Jo tinc que pagar 150. 150. Jo pagaria 150 per avui. A gust. Ximo? No sé, 160, por ahí. Yo creo que también. Oscila entre sus precios. Pues el preu són 135 amb 50. Ara vosaltres ja sabeu les valoracions que heu de fer. Jo faré les meues Molt bé. i ens veiem després. Molt bé. Val? Perfecte. Gràcies. Anem. A les parelles participants els correspon ara posar nota a cada una de les categories que puntuen en cartes en joc. De la mitjana en traurem la puntuació global. Espai. A mi m'ha agradat molt. Que nos parece un espacio notable. Jo li donaria un 9. La cocina yo creo que
necesita un poquito de ayuda. La cuina ni hay que mejorar la estructura de la cuina. Entonces yo creo que les ponemos un 5 y así a lo mejor les podemos ayudar a que tomen la decisión y el paso de invertir ahí. El menjar, Ya. un 10. 10. Ahí También lo no ni pienso. adopte. Como comer, hemos comido muy bien. A mí la comida me ha gustado mucho. Volvo. Pepa, Asun, així vos porta les meves votacions. No les podeu obrir fins al final del programa, val? De acuerdo. Moltes gràcies. A tu. Ha sigut un plaer. Muchísimas gracias. La Ximenera Gastrobar ha aconseguit una puntuació mitjana de 7,8. Esta nota inclou un 10 tant en el menjar com en el preu per part de Baeza i Rufete. És el moment d'anar a l'últim restaurant. Ens dirigim a Sant Joan d'Alacant, on s'ubica el tercer dels establiments que opta a emportar-se el títol de fer els millors arrossos d'autor de la comarca de l'Alacantí. Ja hem arribat. Baeza, Rufete, els seus cognoms. Sí, son los apellidos de él. Nosotras, de hecho, creíamos que era uno y Uno uno. de ellos, No, él es uno de cada uno. Joaquín Baeza y Rufete. Por la noche aquí se tiene que estar de maravilla. ¿Qué tal? Buen día. Hola. ¿Cómo estás? Buenos días. ¿Qué pasa? ¿Qué tal? Hola. Bueno, ¿Cómo estáis? bienvenidos. Muy bien. ¿Qué pasa? Bienvenidos. Vosaltres feu les vostres inspeccions, val? Jo me quedo en ells. Sí, ho tinc entès que estàs així gràcies a la teva dona. Mos podries explicar el per què? Pese que jo sóc la imatge de Baeza Rufete, tot el que n'hi ha darrere és el que fa Esther, que és el treball que no se ve, no? M'aporta tot, la seguretat, la felicitat, l'ordre, i jo aporto la cuina. I tu, Esther, què t'aporta Joaquín? Pues me aporta mucha disciplina. Bueno, qué bien. Qué chulo. Ay, me Qué encantan las terraza más sillas. chula. La mesa esa me encanta. Una terraza súper agradable. Es No, muy que grande, va. muy amplia Muy y amplia, muy grande. y fresca. Chimenera no tiene una terraza tan moderna. Chimenera Esta me tiene soledad. encanta. A la exterior yo haría algún cambio. Hubiese elegido otro tipo de mobiliario. ¿Vamos dentro? Aunque Sí, aquí se está vamos. muy bien. Comencem a treballar junts en Baeza Rufete perquè la mare es va anar i ens va deixar uns diners i van començar un somni que era fer la nova interpretació de la cuina valenciana. Gracias. Ay, chulo. Sí. Qué elegante. Pues yo pensaba Yo esperaba que la sala iba a ser más grande. Más grande. Pensaba que iba a ser un restaurante con por lo menos el doble de mesa. Y quizás sea lo que a él le viene bien, ¿no? Le va acorde con su cocina. Nosotras probablemente hubiéramos puesto 10 mesas más. Pensábamos que era una sala más grande, más amplia, pero aún así está muy agradable y cómoda para poder trabajar. Que no está cargado, Que- o sea, de nada. O sea, está justo... Que es muy sencillo. Muy sencillo, sí. Nuestro restaurante es un bebé porque tiene 6 años. Entonces, comparado con el resto, vamos. Com us vegeu d'ací 10 anys? Amb gent al restaurant i treballen tots els dies. Sería nuestro mayor orgullo. Sí. ¿Sí vamos y vemos la cocina? Vamos. ¿Vale? ¿Sí, os ¿Vamos? parece? Venga, vamos a ver, al Venga, ataque. va. Venga, vamos a ver. Ah, no es pequeña. Grande. No es pequeña. Y os decían que tenían una cocina pues pequeña. muy De eso bien. nada, No, nada. está bien, lo tienen bien Está muy bien. organizado. Claro que Muy bien. sí. Nos van a decir que era de Muy después de pequeña, Mora y la que de ya Riquelme, que la de Matos es la mínima. Y yo pensé que la de Matos es más chicoteta en cara que esta. Sí. Es perfecta, tiene mucho espacio. Yo es que siempre Una miro buena los- bancada. es que las echo de bancadas. menos. Claro, El poder es tener súper importante. una bancada para emplatar. Una planchita bastante buena. Sí, Yo creo que sí. lo tienen bien, pueden hacer lo que realmente quieran. És una manera molt humanista, no?, d'entendre la cuina, perquè intentem llevar tot el que són productes químics i fer una cuina molt natural. ¿Cuántos fuegos tienes? 6. Perfecto. Una plancha. Son los 4 que me faltan a mí. Esto. Y yo creo que nos vamos a encontrar con sorpresa, ¿no? Con una cocina muy distinta a la que hemos visto, Muy cuidada. pero yo creo que apetecible, ¿no? Hala, pues vamos. Vamos, a comer. A menjar, Chicas, a menjar, nos a vamos. menjar. Me encanta esto. La sala del Baeza i Rufete sembla que ha agradat a les parelles de contrincants.
Però en Cartes en Joc el que importa és el conjunt. És el moment de tastar el que es cuina en este local de Sant Joan d'Alacant, de comprobar la qualitat del servei i també el preu. Buenos días y bienvenidos. Máster. Dejo por aquí la carta. Marcho comanda. Tenemos de primero una borreta, un biscuit, un cuajo de erizo, una gamba y salmorejo. Molt bé. Es que también es pueblo de pan, de embutido y tomate. Pepa, la gamba. Vaig a veure-la. On està la gamba? No sé. Un trosset de gamba. ¿Cómo es? Ya la he encontrado. Era pues eso, diferent, era molt diferent de lo que esperava veure d'una gamba. Millor un trosset d'algo més... El cap. El a ti cap. t'agrada. Asun. Hi ha turrones, Es una ¿no? mezcla de sabores muy sabroso, sabe a mar, que es Y lo que al mojáis. final se busca ahí. Muy Trobes bueno. l'eriç... Però venies amb la idea de De menjar-te els el erizo. erizos... Me faltaba ese sabor que yo buscaba en el producto, que no estaba por ningún lado. Es muy suave. El sabor del erizo para mí es puro mar. Es muy potente. Que no es por nada, sino porque yo iba con la idea del erizo, que está buenísimo. Esto es una currada. Era tot raro, per a mi molt raro. O sea, molt xulo, molt bonico, la presentació xulíssima, però m'ha costat encontrar sabors, perquè som més tradicional jo per aquestes coses. Vale, de plato principal, ¿qué les apetece? A mí me apetece pescado. La raya. La raya, ¿no? Yo voy a irme por la carne. Carne de pasto ecológico. I jo faré la sardina. Yo quiero arroz de salmonete y gamba roja. Jo la té d'arròs, l'arrossellat de pelletes. Vale. Pero a mí en general sí que me ha costado más que la aceptación. ¿Sí? Ahí sí tenim la rosellat. Wow. Slaughterhouse is killing hogs. Twisted children are killing frogs. Pour down redneck. Bon profit, que disfruteu. Gràcies. Molt bé. Old ladies are kissing dogs. And I hate that human love, that stinking mud. Moncho, Se deshace. Muy bueno. t'agrada? El emplatat yo lo hubiera puesto en un plato un poquito más plano. És La delicadeza és de incòmode. cortar. Al tener que cortar la carne, el que te la pongan en un plato hondo, bueno, la carne estaba buenísima. como un cuenco. Se deshacía, estaba riquísima y el maridaje que llevaba con la salsita y tal, espectacular. Pero no sé, me ha parecido que un plato un poquito más, Cómodo. más amplio hubiera sido más cómodo para comerse ese tipo de carne, ¿no? Rocío, Muy bueno. El arroz con todo su sabor, està al punt. al punto, bueno, al dente como lo hacemos en Alicante y sabe a gamba roja. Asun, te veig ahí pensant, A ver, la raya es un pescado difícil de cocinar. es separen les làmines. Ahí está en ello. Sí, ¿Está? En ello. Està en ello, què vol dir? Es que creo que hoy me está tocando todo a mí. Estaba dura. Es verdad que estaba dura, no se deshacía, no es un... Y no se le notaba, ha perdido, en la cocción perdió todo el sabor. La salsa de puerro estaba buenísima, pero sabía a puerro, no a raya. Que lo que yo buscaba era el sabor a raya. Pepa, Suave, está muy suave. suave, suave, Suave. suave.
Este no, este está al contrario. El punt de safrà t'agrada? Sabe a gamba, lo que pasa es que la gamba tiene un sabor tan fuerte que en este arroz en concreto no se le nota mucho sabor a azafrán. Ha conseguido hacerlo de una manera vanguardista. Ese grano de arroz Conservando ha la tenido tradición. todo el sabor que requiere un arroz. Trobes bé el punt de sal? No. Vol dir? No, vull dir que per exemple, té molt més sabor que este. Li posaries més sal? Jo, en tot cas, que m'agrada que se note un poco de sal sempre en tot. Muy poca comida, raciones muy pequeñas, ya te digo, buscaba otra cosa. Ellos, en cambio, he probado lo que habían pedido los otros comensales y estaba sabroso, estaba súper bueno. Tenemos un postre que es una tarta de chocolate con un helado de caramelo y un curry de almendra. Ens portes els dos postres i els tastarem. Muy bien, perfecto. Una alegria sense ¿Saca un vino dulce o...? Una alegria plana sense normes. Tinc una alegria de camins oberts, una alegria de color verd. Una esperança que no s'ha acabat, una esperanza. El curry se nota, ¿eh? Qué mezcla más peculiar, ¿eh? Me conformo con olerlos. Cuando han llegado los postres, el primer detalle ha sido que me lo sirvieran sin gluten. Sí, y para mí eso ha sido un acierto. detallazo. Pues está suave, ¿eh? Está Y la buenísimo. menta también. Yo creo que es lo que más me ha sorprendido. Sí. El postre? Sí. La mezcla de curry y el chocolate, creo que no lo hubiera pensado nunca. Y a mí me gustan las dos cosas por separado. Me gusta el curry y me gusta el chocolate. El curry. Menjar boníssim, però poquet. Poco. Nosotras buscamos otra cosa cuando salimos de nuestra casa a comer. Jordi, y también hay pillería. Ja la tenim. Quan penseu que pagarem? Moncho. 190. 190. 250. 250. 200. 200. Pues yo me voy a quedar en medio de ellas dos, 225. El preu total són 149 euros. Us deixo fer les vostres valoracions, jo faré les meues i ens veiem després. Val? Vale, molt bé. Muchísimas gracias. Gràcies. Els plats degustats al restaurant de Joaquín i Esther pareix que han deixat bon sabor de boca a les parelles rivals de Casa Riquelme i Ximenera. La pregunta és, quin dels plats prevaldrà a l'hora de puntuar? Arriba el moment de posar notes a les diferents categories. Espai, ¿a ti qué te ha parecido? Reducido. Lo de dentro, el interior me ha parecido pequeñito. Vamos a va. La cocina a mí, para la elaboración que tienen los platos de su carta, me parece pequeña. Un 6 también le falta un poco de espacio, le falta... El menjar yo la vi, no sé. Sí, pero muy bien. Pero muy bueno, o sea, muy bien. La comida sí que nos ha gustado mucho. A ver, por lo menos a mí La me ha comida encantado. está muy bien. Sí, un wheat. Esther, Hola. així vos porto les meves votacions. Sobretot no podeu obrir el sobre fins al final del programa, val? Perfecte, Vinga. moltes gràcies. Moltes gràcies Plaer. i bon profit. Moltes gràcies. Vinga. Hala, no sé obrir, no sé obrir. Baeza i Rufete ha aconseguit una puntuació mitjana de 7,7. Esta nota inclou un 9 en l'apartat de relació qualitat-preu i un 8,5 en el del menjar. En canvi, l'espai amb un 6,5 i la cuina amb un 7 han sigut les categories amb pitjor nota. Es mereixen una cuina molt millor. Unas mejores instalaciones. Darías miedo. Que voy a llorar. ¿Verdad? Que nos ha costado muchísimo esfuerzo. Y es complicado. Exagerado. Puedes emocionarte, Rocío, puedes emocionarte, no pasa nada. Es que he tenido tanta presión de exigencia siempre. No sé. Es difícil. Arriba el moment de la veritat. Entrem en la fase de confrontació del concurs. Els restauradors i restauradores d'Alacant, Mutxamel i Sant Joan coneixen les virtuts i defectes dels rivals, però desconeixen la nota que els han posat. Ara cal traure comptes, posar les cartes damunt la taula i conèixer fil per randa les puntuacions. Restauradores, restauradors, així acaba la nostra aventura descobrint els arrossos alacantins.
Ha sigut un plaer compartir taula amb tan grans professionals. No només els vostres plats, també el respecte que heu demostrat entre vosaltres. No obstant això, només un serà el millor restaurant d'arrossos de l'Alacantí. Rocío i Moncho, heu arreplegat el relleu del vostre pare. El cognom Riquelme no només estarà lligat al vostre pare. Continuarà brillant molts anys gràcies a vosaltres. Enhorabona. Pepa i Maria Asun, el Ximenera de Mutxamel és un lloc emblemàtic amb 85 anys d'història. I vos assegure que encara li queda molta més història per davant. Emocionar amb la vostra cuina és una qualitat vostra. Teniu tot el meu respecte. Joaquín, Esther, la creativitat i la capacitat de sorprendre és el vostre punt fort, a banda de l'equip que formeu. La vostra professionalitat estic segur que vos portarà a l'èxit. Felicitats. Muchas gracias. Ha arribat el moment de saber la valoració dels vostres companys. Abans de començar, vos he de dir que els resultats han estat molt ajustats. Pepa i Maria Asun, comencem per vosaltres. Sí. Alceu la campana, per favor. Quina nota mitjana heu tret? 7 en 8. Muy bien. Gracias. És un notable. Poquet a poquet. Estas manitas no tienen precio. La comida un 9 y el precio un 9,5 es perfecto. El local no podemos cambiarlo y la cocina de momento tampoco, así que no depende de en nuestras manos. O sea, eso depende de otras muchas cosas. Es un local muy antiguo, con lo cual vamos haciendo lo que podemos. ¿A que lloro? ¿Podemos parar? Porque voy a llorar. ¿Verdad? Es que he pasado 2 días muy extraños. Ya. No. Ya. Que nos ha costado muchísimo esfuerzo. Y es complicado. Muy felices. Si la comida es un 9 y el precio un 9,5, gracias. Chicos, gracias. Os lo merecéis. Sí, gracias. Enhorabuena. Lo merecéis, claro. Qui penseu que vos ha donat la nota més alta? Cualquiera de los dos. Yo creo que estuvieron bien los dos y no lo sé. En el preu, Baeza i Rufete amb un 10. Gracias. Gracias. Me parece un regalo. La vostra cuina és un regalo a ese preu. Muchísimas gracias. Joaquín, en canvi, la cuina no vos ha agradat tant. Es mereixen una cuina molt millor. Recordeu quina nota li vau posar? Un 6. Sí. Un 6. Vosaltres, en contra, també vau valorar la cuina en una nota molt baixa. Recordeu quina nota li vau posar? Sí, un 5 a la cocina. Por lo mismo que ha explicado Joaquín. Sí, porque estamos os de acuerdo. merecéis unas mejores instalaciones. Darías miedo. Comprendiendo que Daríais. se comprende que es un local antiguo. Sí, de hecho es Y lo que que, nos bueno, queda por reformar. Tiene mucho mérito, Gracias. Joaquín, de verdad. Gracias. Esther, és el vostre moment. Alceu la campana, per favor. ¡Wow! 7,7. 7,7. Muy bien. Muy contentos. Wow. Spice, Muy contento. 6,5. Muy bien. És el que esperàveu? Muy bien, sí. Sí. Cuina un 7. Muy bien. Muy bien, porque tenemos una cocina que tiene 20 años, no 40. La nuestra tiene 20. Con lo cual, está muy bien. Molt bé, molt bé. Estem molt contents. No sé, és una devoció, no?, per un ofici. I quan la gent en el cap diu que no es pot fer, nosaltres anem i el fem, no? És una disciplina de treball, i és una organització, i és una forma d'entendre la gastronomia com la vida. El meu somni des de molt xicotet ha sigut tenir un restaurant, cuinar i poder transmetre el que porta dins a la gent. Però és el que porta dins i és la meva manera d'entendre el que és la nostra gastronomia. La nota més alta la teniu al preu. El preu, un 9. Muy bien, muy contentos. supercontentos. 7,7. Muy contentos, muy Nota agradecidos. alta, Muchas muy gracias. contentos, muchas gracias. Claro Pepa, que sí. recordes quina nota li heu posat al preu? Sí, Un 10. un 10. Muchas gracias. Muchas gracias. Ha sido un regalo, es una cocina que vale muchísimo más, una comida que valía muchísimo más, ese trabajo, una cocina muy elaborada y... Els germans Riquelme també heu valorat molt bé el preu. Es que es La admirable. verdad que es un regalo. Yo no Hemos comido muy no bien. me lo puedo creer. En canvi, la categoria pitjor valorada ha sigut l'espai. Esteu d'acord? Sí, clar que sí.
un 6/5. Poquito a poco, nosotros vamos creciendo Anem poco a poco. no? I no n'hi ha més. En un futuro ampliaremos la terraza, la cristalaremos, la Sí. dejaremos bonita, ampliaremos la El sala con la techo. terraza. Pero bueno, son proyectos de un futuro. Nosotros estamos muy contentos donde hemos llegado con 6 años de restaurante y somos muy positivos y pensamos que poquito a poco vamos a ir mejorando las instalaciones, con lo cual es que me parece muy bien valorado porque És eso correcto. nos hace crecer más. Es lo que és. Rocío i Moncho, recordeu quina nota vau valorar l'espai? Yo creo que era un 6. Un 6. Que era lo que Un 6. más nos ha llamado. Pero es que porque también nosotros pensábamos que teníais un restaurante súper grande. Claro. Y también pensamos que la cocina que haces tan buena, en una terraza, no se podía. corresponde, ¿no? Yo por lo menos no la entiendo. Sí, La entiendo parece dentro, un sí. merendero. No un merendero tampoco, pero No. el tipo de cocina que hace Joaquín, yo creo que es para un espacio como dentro. Sí, el encanto. O sea, es que la comida que ponéis es de encanto. Es para Entonces fuera, mantel, con los coches semillero, pasando y copa. el ruido y tal, ahí se pierde todo. Esa magia, ¿no? De esos emplatados y esas cosas tan bonitas y tal. Pensábamos que ahí se pierde. Rocío i Moncho, alceu la campana, per favor. Muchas gracias, chicos. Muy bien, ¿eh? Sorprendida. Quina nota mitjana teniu? 9,3. Esperàveu esta nota? No. No, que va. Teníamos ilusión, ¿no? Por haberlo hecho bien y... És, en diferència, la nota més alta de tota la taula. Muchísimas gracias, chicos. Exagerado. Puedes emocionarte, Rocío, puedes emocionarte, no pasa nada. De fet, sou els únics a la taula que heu obtingut 4 10. Mi padre siempre dice que con el esfuerzo llega la recompensa, ¿no? A nuestros compañeros, que son unos grandes críticos porque son del oficio, les ha parecido así, es algo extraordinario, ¿no? Es que he tenido tanta presión de exigencia siempre, tanto por parte de mi padre, de mis hermanos, como mía personal, que no sé, es difícil. El preu és el millor valorat dels vostres companys. Recordeu quina nota vau posar? Yo creo que un 10. Fue todo muy correcto. Es que fue correcto, es que no había un pero que sacar. Nosaltres han valorat a ells bé perquè sabem que la trayectoria son el que arroz tenen, en Alicante, la familia Riquelme. No puedes donar-li menos. Son ellos. Entonces, yo sé que nuestros arroces están muy buenos y la gente cada vez los busca más y nos los encargan más y cada vez los fines de semana... El nombre de ellos es el pero nombre de ellos. son Riquelme, entonces competir contra eso es muy complicado. Un 10, qualitat-preu, per part dels vostres companys. Siempre lo tenemos muy ajustado, pero Con los escandallos intentando para no pasarte, para que la gente pueda... no puedes tampoco... No todo el mundo valora lo que pagar un salmonete como el que nos hemos comido hoy en tu casa o podemos ofrecer nosotros. Son cosas que al final, pues, con mucho cariño y mucha templanza intentamos llevarlo. El esfuerzo que solo veía Moncho, ahora yo creo que lo ven los demás. Que es totalmente cierto, que no me apoyaba nadie. Nadie, solo él. Joaquín i Esther, recordeu quina nota li vau posar al servei? Sí, un 9. 9, muy Me va bien. agradar mucho el chaval. Hacerlo molt bé. Se preocupa mucho. Yo creo que Chaval y Rocío, los dos. se preocupa Vinieron a la mucho mesa los dos. por el tema del servicio, los vinos, tal, trabajan un montón. Detrás de todo esto hay muchísimo esfuerzo. Y mucha más gente ayudándonos, no solo estamos nosotros. Restauradors, restauradores, ara ja sabeu quines notes vos han donat els vostres companys. Segons les puntuacions, Casa Riquelme està per damunt amb un 9/3. Ximenera quedaria segona amb un 7/8 i Baeza i Rufete amb un 7,7. Però això no ha acabat i tot pot canviar. Ara podeu treure el sobre amb les meues puntuacions que obrireu quan jo me'n vaig. I no l'heu de compartir amb els vostres rivals. Feu els vostres càlculs, que jo vos esperaré en el restaurant guanyador. Gràcies, Jordi.
compañeros nos han puntuado muy bien. Y bueno, es un halago, ¿no? Tampoco lo esperábamos. Pues todos nos ha venido así un poco de... Ha habido mucho nivel, yo creo. Estamos contentos con la nota que nos han puesto y estamos contentos con haber salido en el concurso, porque claro, él me metió a mí y yo dije, ¿dónde vamos? Y ya cuando hemos estado, he dicho, vaya... A mí me ha encantado. ¿Qué le pasa a Pipa? No, la verdad, es de broma, esto es de broma. Bueno, yo no me esperaba tanto, Yo de tampoc. hecho, que va, agradecidísimas. Nosaltres sabíem que el punt més de el Nuestro punto flac de era la la cuina. cocina. És Que una tenim cocina la muy cuina antigua. esa i no han pogut reformar-la, pues, òbviament perquè no han pogut, però vamos. Pero lo demás estupendo. Y no podemos mostrar algo que no somos. Claro. Inventar, o sea, hemos mostrado exactamente lo que somos. Es algo sin pretensiones, divertido, relajado, sin manteles de tela, porque es que no somos un restaurante, somos un gastrobar que de vez en cuando hace jornadas gastronómicas y nada más. Casa Riquelme, amb una puntuació mitjana de 9,3, es col·loca líder de la classificació provisional. Per davall, amb una diferència mínima d'una dècima entre els dos, Ximenera Gastrobar obté la segona plaça amb un 7,8 i Baeza i Rufete se situa de moment l'últim amb un 7,7. Els participants dels negocis d'Alacant, Sant Joan d'Alacant i Mutxamel van en la furgoneta sense saber-ne la destinació, mentre que els acompanyants dels participants se n'han anat amb Jordi al restaurant guanyador. La verdad que lo que haces tú en la cocina, las texturas que sacas, es impresionante. Muchas gracias. Con los medios que tienes ahí. Muchas gracias. Sí, Increíble, tío. antes lo hablábamos. Porque esa Para cocina, tener en esa- 5 tíos detrás. No entraba dentro de mis planes ser cocinera. O sea, no. Es verdad que luego pues la vida te lleva por un lado y de repente dices, joder, esto me gusta, se me da y te metes y a por ello. Pero no, hace 15 años que va. No me lo planteaba ni me imaginaba nada. Primero me he quedado sorprendido cuando me han dicho que venía de una asesoría. Porque eso tiene un mérito muchísimo. Nosotros tenemos formación. Sí, yo sé que la cocina tiene que llegar. Tiene que llegar. Quizás en un par de años. Ahí cantarás menos, que eso será malo. No, de Pues eso te nada. enfadarás Con menos, espacio para bailar y Te cantar. enfadarás menos, cantarás menos. No. Hay un momento de tensión, siempre nos ponemos a cantar por Marisol o por lo que sea en ese momento y ya parece que todo fluye de otra manera. Es que no sé hacerlo de otra manera. Si esto sirve para que nos conozcan y tengamos inviernos buenos. Sí. Mira que roguín, ¿eh? El invierno Mira es que muy roguín, largo. madre de Dios. Yo feliz. ¿Cantas tú? ¿Qué? Bien. Yo estoy tranquilo. Yo tengo ganas de tomarme una cerveza con vosotros. Yo he tenido Fenomenal. sentimientos encontrados. Desde el primer día que decía, madre mía, ¿dónde me he metido? Ahora que no quiero que se acabe. Casa Riquelme aconseguís convertir-se en el restaurant que fa els millors arrossos d'autor d'Alacant. sense zones, sa barca va on vol, Espanya sellat. Així teniu la placa al millor restaurant d'arrossos d'autor de l'Alacantí. I és del Milo Uneix. Felicitats. Sol d'agost, m'esclafa sa cara i ja A Casa Riquelme d'Alacant, Montxo i Rocío ens meravellaren amb els seus arrossos i deixaren clar que la veterania és un grau a l'hora de plasmar en el plat la personalitat d'uns cuiners excepcionals. I al Ximenera Gastrobar de Mutxamel, Maria Sun i Pepa ens feren disfrutar amb un menjar de proximitat i qualitat a un preu immillorable. I al Baeza Rufete de Sant Joan d'Alacant, Ximo i Esther feren gala de la seva passió per la cuina valenciana, però amb una reinterpretació personal difícil de superar. El vot de Jordi reafirma la victòria de Casa Riquelme, que aconseguís un 8,8 per davant del Ximenera Gastrobar amb un 8 i de Baeza Rufete en tercer lloc amb 7,6. no recordava antes viure tranquil, allargat damunt sa barca amb un tassó de vi.
sentir tremola estones. Això és un paradís de silenci.